el apóstol Pablo ungido, de cómo nosotros podemos en realidad entender lo que es una iglesia. Y por eso se escribió Primera de Corintios, para orientar a una iglesia. Y usted pudo notar de que esta iglesia la llama iglesia de santos, ¿cierto? Pero que había problemas todavía en ellos, habían divisiones, habían situaciones incluso de problemas inmorales, habían algunos hechos que no eran los correctos. Entonces, en una forma podemos entender de que el apóstol está orientando a la lideranza de la iglesia de Corinto y a los de Corinto, para llevar una vida donde no se manifieste la carne, sino verdaderamente la vida en el espíritu. Y muchas cosas encontramos ahí sobre en realidad ser colaboradores de Dios, de lo que tiene que ver con la vida matrimonial, de que el cuerpo es el recinto de la presencia de Dios y no está para ser utilizado para el pecado, para la maldad. Que cuidado con lo sacrificado a los ídolos, que no debemos estar ahí relacionados con ello. Y bueno, habló de los dones, las habilidades que Dios coloca en las iglesias a través de los hermanos y cómo utilizarlas, el manejo de la Santa Cena. Y ante todo, antes de cualquier otro don, el don más maravilloso es el don del amor. El amor es lo mayor que tenemos nosotros. Pero hoy a mí me gustaría que nos enfocáramos en lo último tema, que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y aquí este es un principio definitivamente fundamental para todos nosotros los cristianos. Ahora, cuando a usted le digan, usted es un cristiano, y diga, sí, yo creo en Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y murió por nuestros pecados, pero al mismo tiempo fue sepultado y resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. Nosotros creemos firmemente como cristianos que el juicio de Dios vendrá sobre la humanidad. Está establecido a los hombres que mueran, que una sola vez, y después el juicio. El juicio es inevitable, hermanos queridos. Cuando nosotros notamos en la tierra que no ha habido juicios correctos, a nosotros nos llena de dolor y aún de rabia de que no se haga justicia. Y podríamos decir que nuestro país anda en esa crisis en que no hubo la justicia verdadera con la FARC y que no se hizo lo correcto, y eso nos llena a nosotros de dolor. Pero téngalo en cuenta que esa es la semejanza que usted tiene de Dios. El que no se hagan juicios correctos, eso es semejanza de Dios. Y qué bueno que aquí hay abogados, porque los abogados trabajan sobre el derecho, y los que están como jueces, los que están de jueces, quieren llevar en la situación de juicios correctos. Pues bien, ese es el Dios que tenemos en el cielo. Él hará, ¿qué, hermanos? Juicio a la humanidad. Así que tenga cuidado de que su hijo no vaya a ser enjuiciado en un castigo eterno por causa del pecado, porque lo que encontramos aquí es que por causa del pecado todos estamos, ¿qué, hermanos? Estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted, sus hijos, toda la humanidad. Y si no trabajamos en ello, el juicio de Dios caerá sobre ellos eternamente. Entonces, algo fundamental para nosotros es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Todo el tiempo estamos declarando que en la cruz Cristo murió a favor nuestro. ¿Cuánto lo creemos, hermanos queridos? Y esto es perdurable, está continuo en su mente y en su corazón. Cuando tenemos entendimiento que algo falló usted, que hubo un pecado, que usted cometió una falta, usted tiene que entender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo limpia, ¿qué? De todo pecado. Y tiene necesidad de confesión, necesita la confesión. Eso es fundamental. Pero también es fundamental que Cristo fue sepultado y que allí estuvo 3 días, y que en esos 3 días incluso fue a los lugares bajos de la tierra, a la Gehenna, a la parte donde estaban allí atados las vidas, las almas, para que fueran liberadas por Cristo los que querían recibir a Cristo. Ahora, el que no recibe a Cristo, ¿qué? ¿Tendrá perdón de pecados? No. Es necesario, ¿qué? Aceptar a Cristo como, ¿qué, hermanos? Como Señor y Salvador. Esto es fundamental, pero es fundamental, y aquí viene la vivencia para nosotros, la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en que los muertos
resucitarán. Hermanos, resucitarán todos los muertos. Leamos la palabra en Primera de Corintios capítulo 15, porque aquí vamos a encontrar que esta resurrección es importante tenerla en nuestra mente. Así que en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a los 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Porque o sea que de yo o ellos así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a dejar hasta ahí. Entonces el apóstol está hablando a la iglesia, no le está hablando a la humanidad de afuera, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y está aquí queriendo declarar que esa es la verdadera salvación. La salvación no solamente tiene que ver que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también Él resucitó y que está a la diestra del Padre de los cielos. Amén, hermanos. No hay otro que intercede por ustedes sino Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay santos ni santas, no hay otro. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que intercede y muestra al Padre las llagas que Él tuvo que someterse, y también en sus manos, en su costado, y todo lo que Él hizo a favor nuestro. Él es el verdadero abogado. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Gloria al Señor. Esto es evangelio puro. Y yo quisiera que habláramos de lo que es evangelio puro, como en este sentido la resurrección de los muertos. Algunos en la iglesia de Corinto no creían en la resurrección de los muertos. No creían, sea porque algunos de ellos fueran judíos de alguna secta de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Otros movimientos de los judíos creían absolutamente que existía resurrección de los muertos. Entonces Pablo quiere enseñar a la iglesia, y yo como también predicador, pastor, le quiero enseñar a ustedes que una de las doctrinas cardinales, centrales del cristianismo, es creer en la resurrección de los muertos. Amén, hermanos. Y por eso usted puede notar que se gasta en este mismo libro, se gasta 58 versículos el apóstol Pablo para hablarle de la gran necesidad de que usted entienda la resurrección de los muertos. Así que, amados hermanos, si la resurrección de los muertos no se da, nuestro evangelio sería vano, no tendría ningún interés. Así que vamos a estar mirando cómo la Biblia tiene este elemento. Ahora, Jesús habla de la resurrección como una resurrección de vida, de una vida eterna, de una vida diferente a la vida actual, donde su vida y la mía tendrá la misma figura que tenemos en la máxima plenitud, pero con la vida espiritual, no con la vida almática dada por Adán. Adán nos dio vida de alma,
pero Jesucristo nos da vida del Espíritu. Y la que va a quedar en trascendental es la vida que viene de Cristo. Amén, hermanos. Esa es la vida. Así que miremos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 29, porque es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que va a hablarles a ustedes y a mí sobre esto de la vida o de la resurrección. Y él dice así: Juan capítulo 5 versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué, hermanos? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los que hicieron lo bueno van a tener resurrección de ¿qué? De vida. Y los otros resurrección de ¿qué? Condenación. Aquí ya nos está hablando ¿cómo va a ser la resurrección? Unos van a resucitar para la vida y otros van a resucitar para la condenación. Eso es algo muy serio, hermanos. Y la gente no lo está entendiendo, y la gente quiere caminar sin Dios. Y ahora en el sentido occidental todos están en una arrogancia. Hay una arrogancia, amados hermanos, en la sociedad occidental, en que en otra cantidad de sociedades donde no les interesa ni el mensaje de Dios, no les interesa ni la palabra de Dios. Ahora, aquí les digo una parte: no hay cristiano verdadero sino el cristiano que lee todos los días la palabra de Dios. Amén, hermanos. No puede usted sustentarse que usted es un cristiano sin saber la palabra. ¿Qué hacemos con movimientos como la Iglesia Católica que no leen la Biblia? Que sus creyentes no leen la Biblia. ¿Qué creen? ¿Cómo pueden creer cuando uno vive de esto? ¿Cuánto duró hacer esta Biblia? ¿Cuánto duró Dios haciendo la Biblia? 1200 años. Mire cuánto ha durado Gabriel García Márquez para sacar 100 años de soledad. Mucho tiempo posiblemente. Muestran la máquina de escribir con que la hizo y en dónde la hizo y y hablamos de Gabriel García Márquez porque 100 años de soledad lo hizo Nobel de literatura, bla, 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 bla. Pero cuando miramos la Biblia, aquí tenemos que quitarnos el sombrero y decir: Dios, duraste 1200 años para que yo tenga este libro. 40 escritores humanos para que tú los inspiraras para las verdades del cielo. Y usted la tira. Usted tira este libro. Usted no lo lee. Usted no lo quiere ver. Entonces, hermano, ¿será digno de condenación? ¿Sí o no? Eres digno de condenación. Hablemos otra vez de un médico que en alguna instancia, como médico, tiene que leer fórmulas y analizar lo que es la parte de los medicamentos. Si él no leyera bien los medicamentos, le aplicaría medicamentos equivocados a un paciente y sería digno de condenación. ¿Sí o no? Sería digno de condenación. Si un abogado no lee, como persona que va, como su nombre lo indica, abogar por otro sobre un problema de justicia, sobre un bien hacia esa persona, si no lee la ley acordadamente y no la aplica correctamente, ¿será digno de condenación? ¿Sí o no? Sí. Y si un cristiano no lee la palabra día tras día y por ello se equivoca continuamente, ¿es digno de condenación? ¿Sí o no? Sí, Señor. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos preparados, estemos perfectos para toda buena obra. Y hermanos, tenemos que ser nosotros bien determinantes. En estos tiempos el cristianismo se está decayendo. Es decir, nosotros que hablamos de Dios hacia la humanidad estamos decaídos, no tenemos carácter, no tenemos para decirle a la persona: si tú no crees en Cristo, mueres y te vas al juicio eterno. ¿Eso es lo que quieres? Hágalo, dígaselo a su papá, dígaselo a su mamá si no son creyentes, dígaselo a su hijo. Yo fui claro con mis hijos y fui claro con mi hijo menor. Y él sabía la condenación que le llegaba. Por eso el año pasado volvió a Cristo, gloria a Dios.
porque él sabía que había ahí una sentencia para él y para la humanidad. Así que el que sale corriendo con el perrito y adora al perrito, ese es digno de condenación, ¿sí o no? Si en vez de creer a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Aquí la palabra está hablando, hay juicio de condenación. Ahora, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? Entonces este capítulo, cuando uno lo mira, dice el orden, cómo va a ser la resurrección de los muertos. Y me dice que en primer lugar, ¿quién resucita? ¿Quién es el primero que resucita? Jesucristo, que es la primicia. Habrá un orden. Después, ¿quiénes resucitan? Nosotros los creyentes que están muertos, ¿cierto? Que están muertos. Después de esa resurrección, nosotros los que estemos en vida seremos ¿qué? Transformados. Y 1000 años después, oiga, 1000 años después se levantarán los que serán condenados para ser castigados eternamente por Dios. ¿Lo puedes entender? Entonces es algo serio. Con Dios no se puede jugar, ¿sí? Es así. Cristo las primicias, dice la palabra cuando hemos leído aquí en 1 Corintios 15. Así que sigamos leyendo algo tan importante que nos está diciendo la palabra del Señor. Aquí en 1 Corintios capítulo 15 está diciendo en el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mire, si Cristo no resucitó, hermano, váyase. ¿Qué hace aquí metido? ¿Qué hace perdiendo el tiempo? ¿Sí? Vana es nuestra predicación si Cristo no ha resucitado. Y más adelante Pablo dice: entonces, hermanos, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como lo dicen afuera. Pero no es la verdad, ¿cierto? ¿Por qué usted entonces se dedica a la piedad? ¿Por qué usted se dedica a la consagración si Cristo no resucitó? ¿Para qué? ¿Para qué si no resucitan los muertos? Si solamente esta es la vida y única vida, como algunos lo creen en su razonamiento. Pero aquí esta palabra lo está mostrando que es al contrario. Sí hay resurrección. Entonces Pablo dice aquí más adelante, el versículo 15 de ese mismo capítulo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si no muertan, entonces bien por los que están afuera. Ellos viven del placer, sí, viven del comer, viven del tener las máximas casas. Ayer estaba mirando cómo hay gente que tiene casas que son de 5 hectáreas. Una casa tiene, por ejemplo, uno de los actores que aterrizan aviones al lado de su casa. ¿Sí? Pequeñita, ¿verdad? Y porque consideran que esto es lo único que hay, entonces se llenan de eso. ¿Sí? Porque algunos creen que la vida es esta la única. Entonces, hermanos, se estiran la piel hasta donde más puedan, ¿cierto? Para verse bellos, para la felicidad. Y entonces nos vamos al carnaval de Barranquilla, gocémosla, ¿sí? Porque no hay otra vida. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? Si a usted le gusta el sexo, pues hágale al sexo todo lo que quiera. Si a usted considera que es el ser político y dominar a otros, délele a política, hermano, y délele ahí. Pero la Biblia dice que no. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que, dice el versículo, vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, mire versículo 19, póngamelo ahí para que la juventud se dé cuenta de esto. Si en esta vida, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora usted va a la empresa y dice: yo soy cristiano.
Y comienzan los grandes de ahí de la empresa a burlarse. Sí, es cristiano. Ay, yo soy el cristiano. A mí se burlaron cuando estaba, yo dije que era cristiano. Entonces llegaba el jefe un poco como tomadito y hacía algo que ese momento como que no dejaba trabajar a algunos de sus cercanos, y los traía a su oficina a hablar de promiscuidad, a mostrar cosas raras. Y entonces se salía uno y se burlaba de mí, decía: Muñoz, trabaje solo allá, que usted no puede entrar aquí porque usted es que es santo. Se burlaban, sí, se burlaban. Pero usted puede decir en cualquier parte: yo soy de Cristo. Le dirá a su jefe, a su líder, le dirá allá en la universidad. A ver, ¿dónde están los universitarios que les da miedo que los ateos los pisoteen o alguna cosa así? Hermanos, dice la palabra que si nosotros esperamos en Cristo y Él nos resucitó, somos unos tontos. Apaguen la luz y vayámonos, hermanos. Pero mira lo que dice el versículo 20, Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo, que ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto tiene que tener entendimiento usted, hermano querido. Aquí estamos identificando, y Pablo le está diciendo: Cristo, ¿qué, hermanos? Ha resucitado. ¿Cuándo lo creen, hermanos? Y hoy lo cantábamos, ¿cierto? Y esto es lo que cantamos: gloria a Dios, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y por eso los discípulos, los apóstoles dieron su vida ahí en el Imperio Romano. Cuando ellos hablaban de Cristo resucitado, algunos de ellos fueron colocados en cárceles, algunos de ellos fueron golpeados, pero ellos no pudieron evitar los testimonios que fueron dados, como nos están escritos aquí. Nos dijeron que primero el Señor le apareció a un grupo de discípulos. Nos dice la palabra que le apareció a Pedro, a Cefas, después a los 12, el versículo 5, que después le apareció a 500 hermanos, que después le apareció a Jacobo, el hermano, digamos, menor de Jesús, y que al último de ellos le apareció al apóstol Pablo. Y por eso Pablo da la vida por Cristo. Y por eso los apóstoles dieron la vida. La mayoría murieron sacrificados. Y no se acabó el cristianismo, al contrario, se levantó en forma poderosa. Si algo va a suceder en este tiempo, es que se levanta una iglesia poderosa ante una sociedad que se burla de Dios, que no le interesa nada de los planes de Dios, que tiene en su cabeza simplemente el placer, el sensualismo y vivir solamente acá en la tierra. Nosotros estamos para ser firmes de que hay una resurrección de muertos. Ahora, ¿cómo es la resurrección de muertos? Unos resucitan ¿para qué? ¿Resurrección de qué? Fue que dijimos resurrección de vida, y otros para resurrección de condenación. Así está escrito. Y aquí comienza entonces el apóstol a decir la resurrección. Dice que por un hombre entró, la muerte. ¿Por medio de quién entró la muerte? Por Adán, el primer hombre, los dos seres humanos, Adán y Eva. Y ellos entró la muerte. ¿Por causa de qué entró la muerte? ¿Por causa de qué? Del pecado. Y de ahí toda la raza humana está degenerada por el pecado. Todos han pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero mi hijo es bueno, pastor. Lo único que hace es que no lee la Biblia, no viene a la iglesia, a veces se emborracha, pero es bueno. Mire, tiene una profesión, él tiene negocios, él le va bien, ayuda a los niños. Pero eso sí, él no dice que Cristo ni que nada. Pero él es bueno. ¿Su hijo es bueno? No, su hijo no es bueno. Su hijo está en riesgo de condenación. Y su esposo también, señora. Y si es aquí el esposo, su esposa también. Si a los más íntimos que tiene. Entonces aquí nos está diciendo por cuanto. Ahora nos dice que por uno también vino la resurrección de los muertos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué?
vivificados. ¿Qué diferencia? Gloria a Dios. Esto es lo que a mí me llena de gozo y de alegría. Ahora, ¿y eso por qué, hermano? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué hablan tanto de Cristo? Porque Cristo es la gracia divina para nosotros. Nosotros no merecemos nada, ninguno, pero la gracia, el amor de Dios a través de Jesucristo ha venido a reivindicarlo, a levantarlo, a ayudarlo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo hace que si yo he cometido una falta, Él me perdona. Pero al mismo tiempo, el mismo Cristo, para que yo sea una persona recta, me disciplina. Y dice la palabra que el que no ha recibido disciplina, un hijo de Dios que no haya recibido disciplina, realmente es un bastardo, ¿sí? Y por eso usted puede notar que a veces los que sufren son los cristianos. Y algunos se burlan, y ay, usted, mi hermanita, o le dice el marido a su mujer que es, ay, usted que anda ya metida, mire lo que le vino lo que tal. Porque Dios te está disciplinando para la perfección, ¿sí? Eso yo lo he visto en mi vida. He visto tratos de Dios durísimos, pero al mismo tiempo también he visto gracias preciosas, divinas de Dios. También he visto que el Señor me reivindica. Y sigamos mirando acá. Pero cada uno a su debido orden, dice el apóstol Pablo en versículo 23. Cristo las primicias, es decir, el primero que resucita. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí nos dice cuándo resucitarán los creyentes que han muerto. ¿Cuándo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez. Ese será el momento de la resurrección de los muertos, de los creyentes. Van a resucitar. Ahora, si nosotros estamos vivos, ¿qué va a suceder? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos en las nubes, en la gloria con Dios, y volveremos a la tierra para reinar. ¿Cuánto tiempo? Aquí la tierra la reinaremos 1000 años, para que le duela a todos los reyes y a todos los otros que los cristianos podemos reinar. ¿Cuánto? No un día, no 2 días, 3 días, sino 1000 años. 1000 años. Está establecido en su palabra, y así es. Por eso nosotros vivimos de otro tipo de esperanza. Por eso nosotros no nos afanamos en que si aquí no pudimos pasear, que no pudimos disfrutar de ciertas cosas. No, otros incluso se niegan para servir a la humanidad, para guardar tesoros en el cielo. Muchas de las situaciones que da para el pastorado, muchas veces nosotros renunciamos a ciertas vivencias con el deseo de estar alrededor de una comunidad. Y así es. Otros se han abnegado, por eso lo llaman santos. Y si podíamos nombrar a Santa Teresa de Jesús, que fue una de las santas acá, se abnegó. No estar en un hospital, el máximo y el mejor, el peor hospital, y con los peores enfermos, y con los que tenía que limpiarles colita y todo lo demás, en la situación más dura de la India. Pero ella, cuando ella tocaba y limpiaba a otros, decía: yo veía la figura de Cristo en cada persona. Entonces se abnegó, ¿sí? Pero otros dicen: no, qué brutos, abnegarse, qué brutos. Si mañana hay un festín más bueno que nada. Si mañana juega Millonarios y Santa Fe, dejemos la iglesia, ¿sí? Pongámonos la camisa del deportista del equipo tal, porque yo vivo y ellos viven de eso, ¿sí? Vea a Europa, ¿de qué vive? Del fútbol. Y allá van los hombres y gastan millones y millones y millones y millones y millones y millones. Y al otro lado, en África, hambre, y en otros lugares hambre. Y esto que vayan a decirle a usted, que si con la entrada a ese equipo deportivo ese día podía ayudar a un pobre, lo podría hacer, diría: no, ni nunca. Porque no hay abnegación. Porque creen que la vida termina cuando terminan sus 80 o 90 años. Para nosotros no. Bien. Entonces miramos acá. Dice la palabra, el versículo 25, o el versículo 24, viene y dice que luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que Dios va a destruir, ¿cuál es? Jesucristo, ¿cuál es? La muerte. La muerte es un dolor terrible, hermanos. ¿A cuántos se les ha muerto un ser querido? Casi a todos, ¿cierto? Yo levanto mi mano. Y la experiencia es dolorosa, desastrosa. El primer ser querido que murió para mí, que fue algo muy doloroso, fue la muerte de mi hermano. Mi hermano era compañero de cuarto conmigo. Mi hermano era un año menor que yo. Mi hermano, íbamos al colegio, al mismo colegio. A mi hermano hacíamos deporte juntos. Con mi hermano vivíamos todo el tiempo juntos. Al mismo tiempo casi aceptamos a Cristo juntos. Y a los últimos tiempos, cuando Él todavía estaba vivo, nosotros le cantábamos a Dios en las iglesias. Y algo pasó para mí en una de las iglesias donde cantamos. Es que cuando yo miro a mi hermano, lo veo con un rostro resplandeciente y digo, Dios, y a los 2 días se murió. Digo, Dios, este hermano mío. Y él comenzó a ministrar, yo también a cantar. Y comenzó la gente a venir y a postrarse delante de Dios. Y él comenzó a fluir en el Espíritu Santo. Y a los 2 días murió. Fue terrible, fue tremendo. Pero yo tenía entendimiento de la palabra. Y sabía que Dios le había dado un tiempo corto en la tierra, pero una eternidad en el cielo. Gloria a Dios. Y entonces para mí fue doloroso el estar solo, porque era pues el más cercano, ¿sí? Y entendí que a mí me correspondía un tiempo más en la vida. Y es desastroso ver esas muertes, ¿verdad? Muy doloroso. Yo recuerdo la muerte cuando tuvimos la empresa en la calle 60 y en la calle 65, sí. Allí al dueño, que él era muy tranquilo, muy especial el hombre, y bueno, tenía el oro por toda parte, y en algún momento vino alguien y lo mató en su propia puerta. Al lado estaba y esa mujer, su esposa, gritaba y se abrazaba y gritaba. Después supimos que era problemas con el narcotráfico y lo mataron por eso. Pero fue algo que no se me olvida nunca, porque ella ahí en medio del charco de la sangre gritaba: ¿por qué me lo quitaron? 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 ¿Sí? Terrible. La muerte es terrible. No me olvido también de una muchacha que estaba con el pastor Héctor Machuca, y yo tenía, él tenía una muchacha de servicio, y la hermana de ella trabajaba con nosotros, pero ella tuvo un niño y ella acostada no se dio cuenta y lo espichó y lo mató. Y eso fue terrible. Una bebecita ahí, era una niña, y la llevamos allí al cementerio y nos abrieron el féretro para verla. Una linda niña, una linda bebecita. Y ella se golpeaba: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? Terrible, ¿cierto? Terrible. Así tantas muertes, tanta dolor en los momentos de un funeral. Ahora en estos momentos en Colombia se está hablando de una muchacha que se descuida y va a un ambiente de placer, y creo que toma éxtasis, y después creo que le metió licor, y el éxtasis con el licor mata a la persona interiormente. Algunos dicen que la mataron, a otros dicen que ella equivocadamente muere. Una muchacha tan joven, tantas así. Usted ha oído el caso de Linares, ¿cómo es? De Colmenares. Todo este tiempo de dolor en Colombia, de los que han matado. Ayer estaba mirando los que mataron a los muchachos en México, porque estaban haciendo una protesta, y los mismos soldados o policías llegaron, les hicieron cavar la propio lugar y los mataron, y fueron como 50. Las madres gritaban, lloraban. La muerte es algo terrible. Yo como pastor vivencio mucho las funerarias, y allí es algo tremendo, y es donde yo tomo este capítulo y lo leo para los creyentes especialmente, para los no creyentes también, pero aquí nos habla de una gran diferencia. Y
No se me olvida también el muchacho que aquí murió. Ya han sido 2 muchachos de colegio que han muerto, y uno que terminó y se graduó gran cristiano, pero él cometió el error de manejar una moto. Los 2 han muerto en motos, y uno muriendo era con su hermano, de un grupo de alabanza. Y bueno, lo llevan a la funeraria y le abrieron el ataúd, y abrazados los muchachos del colegio y el hermano. Ese momento tan tétrico. La muerte es terrible, ¿cierto? Pero algo queda para los cristianos. Sabemos que Él resucitará un día en victoria. Amén, hermanos. En victoria. Y por eso, cuando yo leo a ellos, digo esto. Yo leo este capítulo y les hago retar en esa esperanza de que su familiar va a resucitar. Y ante todo, como creyente, les digo, les aseguro que va a resucitar en vida y va a tener un rostro mejor y resplandeciente que el que tuvo en la tierra. Y si su mamá, como la del muchacho del colegio acá, murió, y este joven pues dependía de su mamá muchísimo, yo le decía a él: ella va a resucitar un día, pero no como tú la trajiste al colegio, en silla de ruedas, no demacrada como tú la viste. No, ella va a resucitar en gloria y en poder. ¿Lo creemos, hermanos queridos? Eso hace la diferencia, eso marca la diferencia. Yo voy a ver a mi hermano en plenitud, en la resurrección de los muertos en vida. Amén, hermanos. Nos gozamos en esto. Mi madre está muy vieja, no se acuerda de nada, pero cuando yo la miro digo: mi madre va a morir, pero un día va a resucitar. Pero va a ser esa mamá que conocieron algunos acá, una mujer de Tracamandraca, sí, tan fiel. Ella no le pagaban, aquí la iglesia no le pagaba por ir a evangelizar y a golpear puertas por todo lugar, por todo lugar. Así que, hermanos, sigamos leyendo la palabra. ¿Qué nos dice? Dice el versículo 29: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque si que pues se bautizan por los muertos, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice como predicador: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y el versículo 33 dice Pablo: no erréis. Esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. ¿Y qué dice acá, hermanos? Quiero que lo lea, porque usted, hermano, yo no quiero que usted vaya a resurrección de condenación. ¿Qué dice el versículo 34? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿A quién está escribiendo Pablo? A la iglesia. Y en la iglesia había algunos que no creían, y esos iban a ser condenados. Versículo 35: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra el de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. El Señor está diciendo aquí entonces que nuestra resurrección no será una resurrección terrenal, sino será una resurrección gloriosa que viene del cielo. Si yo como hombre recibí de Adán esta vida es almática, sentimientos, emociones, pensamientos, con un cuerpo presente. Pero con el Señor nosotros recibimos un espíritu.
Y el Espíritu vivifica nuestro ser y toca nuestra alma para actuar en debida orden. Por eso nosotros ya no somos iguales. Y si alguno aquí ha visto a su mamá o a su papá o a un hermano creyente y usted lo ve en abnegación, en entrega, no diga que está loco, que está loca, sino que realmente ha recibido ¿qué? El Espíritu de Dios. Y por eso tiene abnegación, por eso tiene vivencias, porque quiere agradar a Dios. Eso lo debemos entender. Ahora, si usted ve a un hijo que se sacrifica y es abnegado por Dios, eso simboliza que tiene el Espíritu Santo. Simboliza eso. Y gloria al Señor, el Señor está levantando la juventud acá. El próximo sábado van a tener reunión, creo que sí. Van a tener reunión, van a tener un grupo, ya tienen un WhatsApp, ya tienen esto. Y son muchachos de universidad y bachillerato, más que todo universitarios, que quieren entender que aquí Dios tiene algo para ellos. No la diversión, no allí el trago, no allí la droga, no allí lo otro, sino que Dios tiene algo especial para ellos y que eso lo van a tomar. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. En este tiempo vamos a levantar a otra persona muy especial para un grupo de personas que no están ubicadas, y va a ser a mi hijo Juan Carlos. Mi hijo Juan Carlos va a trabajar con los profesionales y las personas de negocios. Él va a estar trabajando especialmente con solteros, solteras que no están en mujeres, que no están en parejas, que no están en otro, y va a tener reuniones y vivencias para ello, ¿sí? Entonces ahí se van a unir todos los que están superiores de 25 años, aunque no han terminado carrera, pero que son de esa edad superior, para estar con él, porque queremos ayudarles a vivir una vida agradable. Así que, amados hermanos, hay una vida celestial y hay una vida terrenal. La terrenal la tenemos todos nosotros, pero por Adán usted se deteriora físicamente, emocionalmente, ¿sí? Y yo quisiera no envejecer, pero aunque me pongo esta ropa juvenil, esos son los hijos que me ponen esta ropa tan juvenil, ¿sí? Y hace 15 días, creo que fue 15 días o 20 días, me llevaron y dijeron, pero póngase ropa joven, papá, para que se vea más joven. Y ahorita me voy para Medellín, ahorita salimos rápido para Medellín. Y entonces que los de Medellín, los paisas, vean al bogotano Carlos Muñoz bien vestido. Al fin y al cabo nos vestimos bien, ¿cierto? Y yo quiero ser juvenil. Y aunque estoy ya ahora saliendo de los 63 a los 64 años, yo quiero todavía vida. Quisiera tener hasta 100 años vida. Pero yo sé que este cuerpo se va deteriorando. Y un día no caminará tan rápido como antes. Mas cuando veo en la palabra que hay un cuerpo que Dios me tiene reservado, que es un cuerpo celestial, ¿ok? Aquí entonces dice, hay cuerpos terrenales, es el que usted tiene en este momento, pero hay cuerpos, ¿qué, hermanos? Celestiales. ¿Y cómo es el celestial? Ve a Cristo. ¿Cómo era Cristo cuando Él se levantó de los muertos? Resplandeciente por un lado. ¿Qué más era el cuerpo de Cristo? Podía traspasar los muros, ¿cierto? Estaban cerrados y Él entraba. Él también podía comer. Sí, Él podía comer. Él podía entonces levantarse. ¿Y para dónde se fue? Para el cielo. Nuestro cuerpo celestial no tendrá enfermedades, gloria a Dios. No se envejecerá, gloria a Dios. Más el terrenal, ¿qué le pasa? Se envejece. Todos los que estamos superiores a 60 años, ya algo nos duele, alguito nos duele, ¿sí? Y esa es parte de la vida. Ahora, aquí Pablo está diciendo, mire la gloria que va a tener. Es decir, cada uno va a resplandecer en diferente gloria. Eso tiene que ver con el servicio a Dios. Y mire lo que dice el versículo 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en vejez, en enfermedad, en fin. Resucitará ¿cómo? En incorrupción.
Se siembra en deshonra, que resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará, que en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará, que cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, que es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo terrenal, lo animal, lo que tenemos ahora. Luego, que lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Tremendo, esto es algo maravilloso. A mí me llena de emoción cuando leo esto y digo, todo lo tiene bien fríamente calculado Dios con nosotros. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso hay separación, hermanos, ¿sí? Por eso hay separación. Y nosotros buscamos la separación. Y nosotros hacemos aquí por algo de la imagen de Dios. Yo no quiero estar cerca a un hombre vulgar. A mí, de las cosas que más me incomoda es alguien que dice vulgaridades con su boca. No quisiera. Yo no quisiera estar al lado de esas personas drogadictas que se tiran al piso y se revuelcan y bueno, no, yo no quiero estar al lado de un criminal o alguien que maneja, por ejemplo, cuchillos o puñaletas y está ahí a ver qué le pasa y saque no, yo no quiero estar ese tipo de personas, ¿sí? Yo no quiero estar a gente que puede tomar un revólver y matar a otro. No, yo no quiero estar. ¿A usted sí? ¿Está callado? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces estamos aquí notando que Dios ya lo sabe, que nosotros, dentro de nosotros, tenemos ese anhelo, ¿sí? Ahora, muchachas, señoritas, ustedes se casarán con el más grosero, el más criminal, el más vulgar, el que no trabaja, ¿sí? El cochino. ¿Ese es el marido que usted quiere? No, usted quiere lo mejor. Y nosotros los hombres, ¿qué queremos? Una virgen, queremos a alguien simpático, a una persona con buena, ¿cierto? Lo hacemos y lo queremos porque está dentro de nuestra naturaleza. Y como Dios nos lo había colocado, Él por eso va a hacer ese cambio. No va a haber aquí entonces esto. Y Él separará a los justos ¿de quiénes, hermanos? De los pecadores. Vuelvo y digo, ¿quién separará a quién? De los justos a los pecadores. He aquí, digo, un misterio. Versículo 51. Ese es el misterio que hasta ahora era revelado por el apóstol Pablo y que más adelante en otra carta lo ratifica. ¿Cuál es el misterio? Que no todos moriremos. Dormiremos, en este caso moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice dormir? Porque él considera, Pablo, que los cristianos no mueren sino duermen, ¿sí? Que nosotros, los hijos de Dios, estamos en un ataúd, estamos dormidos y el Señor nos va a despertar, ¿sí? O lo que quedó, el polvito que quedó cuando a usted lo incineraron. Entonces ahí dice, pero todos seremos ¿qué, hermanos? Transformados. Y mire cómo dice, esto es un evento poderoso de Dios. Versículo 52, pongámoslo ahí en el proyector. Dice así que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abra y cierra los ojos, plum, plum, ahí, así es, así de rápido va a ser. ¿Cómo, hermanos? A ver, pestañee. Eso, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, un ángel va a tocar una trompeta y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Ahí está. Ese es el evento
poderoso. Ahora, ¿qué pasa ahí? De ahí subimos a estar con la gloria con Jesús para volver al milenio, 1000 años gobernando la tierra. ¿Quién va a gobernar la tierra? Nosotros, ¿sí? Es posiblemente aquí está el alcalde de Bogotá futuro para esos 1000 años, ¿sí? No sé si el Señor lo cambiará cada 100 años, no sé cómo hará, pero habrá 1000 años. 1000 años. Y algunos dirán, uy, pero tanto, ¿sí? 1000 años, es hermoso. Entonces, ¿por qué usted quiere vivir? O el más abuelito acá, ¿por qué usted quiere? ¿Por qué no lo matamos de una vez? No, usted quiere vivir más, ¿cierto? Eso está en nuestra naturaleza, vivir más. Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, ahora sí tóquese así, diga así, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y así por eso cuando están los que están ahí en la funeraria y está el muerto cristiano, yo lo toco así en la ventana, y esto corruptible, sí, le toco así, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, ¿qué nos pide? Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted daría la vida por Cristo? Yo daría la vida por Cristo. Si tengo que perder un empleo, no hay problema. Si tengo que ser echado de algún lugar, no hay problema. ¿Por qué? Porque tengo una verdad fundamental sobre esto, de que Dios se hizo hombre, murió por mis pecados, y Él perdonó mis pecados, me dio nueva vida y me va a resucitar como Cristo ha resucitado. Amén, hermanos. Entonces, en el día de hoy, usted examine su orden de vida. La pregunta que le hacemos a alguno es: si usted en este momento muriera, ¿iría al cielo? Usted podría decir rotundamente sí, porque Jesucristo es mi Salvador y Él está gobernando mi vida. No hay problema. Pero si usted tiene dudas, es porque usted no está gobernado por Cristo, sino por sus propias emociones, por sus propios pensamientos, por sus propias pasiones. Yo quería dejarles a ustedes esto fundamental, porque por esto vivimos. Ahora, no sabemos si mañana muere algo aquí, ¿sí? Yo no tengo entendimiento si alguien muere, pero si alguien muere, ¿sí? El gozo es de que vamos a verlo nuevamente. Y ya se lo he dicho varias veces a ustedes: cuando yo muera, si es que muero, ustedes vienen a lagrimear por mí. No, hermanos, si está mi hijo y está en ese momento en vida, él va a cantar canciones de gozo para Dios, ¿sí? Porque para nosotros el morir es ganancia, dice la Biblia. ¿El morir es qué, hermanos? Ganancia. Para mí el morir es ganancia. Y Pablo dijo: no sé qué escoger, si quedarme para predicar más palabra o irme al cielo. ¿Qué escoge usted en este momento? Póngase en pie en el nombre del Señor. Oremos a Él, pidámosle a Él. Amado hermano, esta es una verdad fundamental de la cual vivimos todos. Yo no sé cuándo voy a morir. Ahora voy a tomar un avión ahoritica y espero el avión que vaya bien, pero yo no puedo saber si ¿sí? Ahora, no anhelo tampoco que se accidente el avión. No estoy anhelando, pero está fuera de mi control, ¿cierto? Está fuera del control. Hay jóvenes que ven a los viejitos y uy, ya está capando cementerio, ¿cierto? Pero uno voltea a los jóvenes y de pronto usted en un accidente también se muere, ¿sí? La vida no está manejada. Ahora, querer asustar a la gente no es el interés. El interés es: crean en Jesucristo, que Él es el Salvador. Cierre sus ojos, examine su vida.
¿cuánto tiempo gastaría el apóstol Pablo escribiendo este capítulo, el capítulo 15? 58 versículos, deseando que la iglesia de Corinto pudiera comprender lo que es la resurrección de los muertos. Y tan hermoso nos ha explicado el apóstol Pablo. El primero que resucita con un cuerpo celestial es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Ahora está en la gloria del Padre, y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Jesús regrese, resucitarán para vida eterna todos los creyentes, y los que estamos en la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pasado 1000 años, Dios levantará de los muertos a todos aquellos que negaron una relación con Dios o vivieron una vida de impíos, de pecadores, de indignos. Seguramente tantos criminales de esta tierra estarán ahí resucitados, no para vida, sino para muerte, para condenación, para castigo eterno. Si tú has jugado con la ley humana y has salido libre, con la ley de Dios no sales libre, serás condenado. Pero hoy digo a toda persona que asiste a esta reunión: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Jesús perdona todo pecado que cometas a través de confesión como pecador, en arrepentimiento, y pidiendo que la sangre de Jesús y su obra expiatoria le limpie ante el Padre de los cielos. Que si en el día de hoy usted no ha recibido a Cristo, es el momento de recibir a Cristo como Salvador, para que Cristo envíe su Espíritu y vivifique su espíritu que ha estado muerto por causa del pecado. Por lo tanto, hacemos esta oración todos juntos. Amado Jesús, en el día de hoy reconozco que soy pecador, que he estado apartado de ti por causa del pecado. Pero tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en una cruz y padecer por mis pecados, para librarme de condenación. Hoy confieso, diga otra vez fuerte, hoy confieso públicamente que tú eres mi Salvador. Me he arrepentido de todo pecado, he confesado mis pecados, me avergüenzo de toda falta que he cometido, y que ahora la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, de toda maldad. Señor Jesús, envía al Espíritu Santo y vivifica mi espíritu para que yo comprenda la palabra, para que ame la obra tuya, para que desee estar en la comunión con los santos, porque un día voy a morir, o si no muero, tú vendrás, Señor, y los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna, y los creyentes que están en la tierra serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y tú, Señor, resucitarás a todo pecador, a todo malvado, para condenación eterna. Oh Señor, yo no quiero estar en ese tipo de resurrección, sino en la primera resurrección o en la transformación. Gracias, Señor, esto es fundamental para mi vida y lo atesoraré en mi mente y en mi corazón. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Salúdense.
Si no nos vemos aquí el próximo domingo, arriba en el cielo nos veremos. Dios los bendiga. Felicidades, que estén muy bien.